Muy bien, entonces vamos a ver la interpretación del líquido cefalorraquídeo dentro de una meningitis, ¿ok? Recordemos que la interpretación del líquido cefalorraquídeo lo que nos va a evaluar o lo que nos va a reportar el laboratorio, pues va a ser la presión, ¿no? La presión de apertura, los leucocitos, vamos a tener también las proteínas y los valores de la glucosa. Entonces, para poder saber si nos estamos enfrentando ante una meningitis bacteriana, una meningitis viral, una fúngica, una parasitaria o una tuberculosa, pues tenemos que ver los valores de la presión de apertura, los leucos, las proteínas y la glucosa. ¿Okay? Es por eso que es sumamente importante poder dominar este tema. Simple y sencillamente, si nos basamos ante una meningitis bacteriana, pues recuerden que las bacterias se van a caracterizar porque van a tener que aumentan la presión de apertura. ¿Sale? Es una característica particular. A su vez, se van a reportar los leucocitos elevados. Las guías te recomiendan o comentan principalmente que se deben de encontrar por encima de 100, pero una de las características muy importantes y que tienes que tomar en cuenta es que en una meningitis bacteriana, ¿sí? Van a predominar los polimorfonucleares. Entonces, esto es sí o sí que lo tienes que tomar en cuenta, ¿sale? Las proteínas se van a encontrar elevadas entre 100 a 500 y la glucosa, pues recuerden que las bacterias pues van a consumir glucosa, ¿no? Se van a nutrir de eso. Entonces se va a encontrar disminuida. Hay literaturas que te lo marcan que la glucosa del líquido cefalorraquídeo se va a encontrar menos de 40, pero lo que ustedes tienen que tomar en cuenta es que va a tener una relación de 2/3 de la glucosa sérica. Entonces ustedes van a ir a sus laboratorios, van a ver la glucosa sérica en cuánto está y si disminuye 2/3 de la glucosa del líquido cefalorraquídeo con la glucosa sérica, pues ya hacemos el diagnóstico de una meningitis bacteriana asociándolo con polimorfonucleares y con el aumento de la presión o de la, de la presión de apertura, ¿ok? Entonces, así es como hacemos el diagnóstico de una meningitis bacteriana asociándolo al líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, nos podemos enfrentar ante otros diagnósticos diferenciales que vendría siendo la meningitis viral. En cambio, la meningitis viral lo que te va a reportar en el líquido cefalorraquídeo es que la presión de apertura se va a encontrar normal. En ocasiones se puede reportar aumentada, pero es muy raro que suceda esto. Entonces tú tómalo en cuenta que la presión de apertura se va a encontrar normal. Posteriormente vamos a tener que va a presentar pleocitosis, que recuerda que se van a encontrar por encima de 5 las células. Sí, o hay algunas literaturas que te lo marcan a partir de 10, pero a su vez van a predominar los linfocitos en una meningitis viral. Y posteriormente vamos a tener que las proteínas pues van a estar aumentadas, pero no tanto como la meningitis bacteriana. En este caso la vamos a tener por debajo de 100 en la meningitis viral. Y luego tenemos que la glucosa se va a encontrar normal, ¿ok? Los virus no se van a beneficiar de glucosa como las bacterias, que esas se van a nutrir de glucosa. Entonces, en una meningitis viral, en el líquido cefalorraquídeo la glucosa se va a encontrar normal. Posteriormente tenemos la meningitis fúngica. Esta a su vez se va a caracterizar porque vamos a tener que, principalmente en criptococos, vamos a tener la presión de apertura aumentado, vamos a tener los leucocitos aumentados, pero van a predominar los linfocitos, asociándolo de 0 a 800. Vamos a tener las proteínas aumentadas de 20 a 500 y posteriormente la glucosa se va a encontrar disminuida hasta un 85%. Sin embargo, si te das cuenta, la fúngica y la bacteriana pues se parecen mucho, ¿no? Las diferencias es en que la bacteriana pues van a ser polimorfonucleares, mientras que la fúngica, asociándose al criptococcus, van a ser por linfocitos. Entonces, tómalo en cuenta esto, que son datos importantes al momento de la interpretación del líquido cefalorraquídeo. A su vez, vamos a tener que las meningitis parasitarias, los parásitos van a aumentar la presión de apertura, van a elevar leucocitos, sin embargo, en sus fases iniciales de la enfermedad van a predominar un poco los polimorfonucleares, sin embargo, van a predominar más que nada los eosinófilos, va a presentar eosinofilia el paciente, ¿sí? Entonces, si en un reporte de líquido cefalorraquídeo tú observas un aumento de los polimorfonucleares, pero predominan los eosinófilos, entonces ya estás sospechando de una meningitis parasitaria, ¿sale? Las proteínas se han encontrado aumentadas de 50 a 200, mientras que la glucosa, hasta el 20% de los pacientes
te la va a bajar, ¿no? Entonces la glucosa se va a encontrar disminuida, pero no tanto como la bacteriana, que recuerda van a ser 2/3 de la glucosa sérica o menos de 40, ¿no? En la bacteriana. Y en la tuberculosa, perdón, vamos a tener que se va a caracterizar porque te va a aumentar la presión de apertura, va a elevar leucos por encima de 500, rara vez se reporta por encima de 500, generalmente se reportan de 50 a 500, pero esto es un dato importante, si te sale mayor a 500, tú de entrada ya lo diagnosticas como una meningitis tuberculosa, ¿sale? Y sumándole que también te va a elevar proteínas de 100 a 200 y hasta el 75% te va a bajar las proteínas. Sin embargo, aquí para poder realizar el diagnóstico diferencial de la meningitis tuberculosa, junto con la bacteriana, junto con la fúngica, pues en la meningitis tuberculosa, pues hay otras pruebas en las cuales tú le tienes que mandar a realizar a tu paciente para poder confirmar el diagnóstico de tuberculosis. Una de esas pues vendría siendo el GeneXpert, que se va a caracterizar por ser el gold estándar, o son una de las pruebas con mayor sensibilidad y especificidad. Entonces es por eso que es sumamente importante el poder saber interpretar el líquido cefalorraquídeo para poder asociarlo ya sea con una meningitis bacteriana, viral, fúngica, parasitaria y tuberculosa. Entonces aquí nos vamos a estar basando en el manejo de la meningitis bacteriana aguda. Entonces tienes que recordar que la interpretación del líquido cefalorraquídeo en la bacteriana va a aumentar la presión de apertura, van a aumentar los leucocitos, pero van a predominar los polimorfonucleares. Las proteínas se van a encontrar aumentadas de 100 a 500 y la glucosa, dato importante, se va a encontrar en la relación de 2/3 de la glucosa sérica. O hay literaturas que te lo marcan menos de 40. ¿Okay? Estos son los puntos más importantes que debemos destacar o ver durante la interpretación del líquido cefalorraquídeo. Una vez que tú ya diagnostiques la meningitis bacteriana, pues tienes que iniciar manejo antibiótico. Para eso, pues tenemos la guía de neurología, la más actual, en el cual nos ayuda a poder determinar, de acuerdo a la edad, de acuerdo a las comorbilidades de tu paciente, qué manejo antibiótico y el por qué se le va a administrar al paciente. Entonces vamos a iniciar hablando del manejo de la meningitis bacteriana, ¿ok? Entonces tenemos principalmente que el manejo de la meningitis bacteriana aguda, recuérdalo siempre, la duración del antibiótico va a ser de 14 a 21 días, de acuerdo al patógeno que se asocie más. ¿Ok? Y para esto pues vas a tener que realizar un cultivo para poder guiar tu terapia y poder saber cuándo 14 días o cuándo 21 días, pero el manejo principal va a durar de 14 a 21 días, ¿sale? Entonces lo vamos a dividir en 3 grupos conforme a la edad, de 18 a 50 años, mayores de 50 años y pacientes que hayan o que tengan antecedentes de un trauma, traumatismo craneoencefálico, o que le hayan realizado una neurocirugía, o que le hayan realizado una derivación peritoneal, o pacientes con inmunosupresión, ¿ok? Son los 3 grupos en los cuales vamos a tomar en cuenta. Te lo repito, 18 a 50 años, mayores de 50 años y pacientes con algún TCE, neurocirugía, derivación ventrículo-peritoneal o inmunosupresión, ¿sale? Tomando en cuenta principalmente en pacientes que se encuentran de 18 a 50 años, la guía te dice que tienes que iniciar manejo con ceftriaxona, una cefalosporina de tercera generación. La dosis vendría siendo de 2 gramos IV cada 12 horas más vancomicina. La dosis vendría siendo de 15 a 20 miligramos por kilo de peso cada 8 o 12 horas. A su vez, va a tener la vancomicina, que la dosis máxima va a ser de 60 miligramos por kilo de peso. No tienes por qué pasar la dosis de más de 2 gramos por dosis, porque puedes ocasionar a que tu paciente presente una intoxicación por vancomicina. Entonces, dentro de los pacientes de 18 a 50 años, únicamente va a ser con doble esquema de antibiótico, ¿ok? Ceftriaxona más vancomicina. A su vez, vamos a tener el otro grupo principal, que vendría siendo mayores de 50 años. En estos pacientes vamos a tener un triple esquema de antibiótico, ¿ok? Entonces, vamos a tener la ceftriaxona, 2 gramos IV cada 12 horas. Vamos a tener la vancomicina a dosis de 15 a 20 miligramos por kilo de peso cada 8 o 12 horas. Y además vamos a sumarle la ampicilina.
La ampicilina va a ser a dosis de 2 gramos IV cada 4 horas. Y la ampicilina, si te preguntan por qué le vas a administrar ampicilina o por qué en este grupo de pacientes le vas a dar una terapia triple, bueno, porque la ampicilina se va a caracterizar por ser un antibiótico en el cual te va a cubrir la listeria. Entonces es importante tenerlo en cuenta. De 18 a 50 años, doble esquema de antibiótico. Y de mayores de 50 años va a ser triple esquema de antibiótico, agregándole la ampicilina 2 gramos IV cada 8 horas para cubrir listeria, ¿ok? Muy bien, una vez comentando esto, en todos aquellos pacientes que son alérgicos a la penicilina, que muy frecuentemente pues los vas a ver en la práctica clínica, en vez de la ampicilina, la guía te recomienda administrar trimestoprim con sulfametazosol a dosis de 10 a 20 miligramos por kilo de peso por día, cada 6 a 12 horas, ¿ok? Con una duración de 14 a 21 días. Muy bien, una vez ya mencionando estos grupos de 18 a 50 años, terapia doble de antibiótico, mayores de 50 años, terapia triple de antibiótico. Vamos a mencionar ahora los pacientes que tengan meningitis bacteriana aguda, pero que tengan el antecedentes de un traumatismo cráneoencefálico o una neurocirugía o una derivación ventrículo-peritoneal o pacientes con inmunosupresión. A estos pacientes se va a caracterizar porque le vamos a estar administrando vancomicina a dosis de 15 miligramos por kilo de peso cada 8 o 12 horas. A su vez, le vas a tener que sumar uno de estos 3 medicamentos. No son los 3, van a ser uno de estos 3. Vancomicina más uno de estos 3, el que tengas en tu hospital. ¿Okay? Cefepime a dosis de 2 gramos IV cada 8 horas. Ceftazidima a dosis de 2 gramos IV cada 8 horas. O meropenem 2 gramos cada 8 horas. Si te das cuenta, no hay pierde. Uno de estos 3 fármacos antibióticos le vas a administrar más vancomicina, ya sea cefepime, ceftazidima y meropenem. Y si te das cuenta, la dosificación vendría siendo la misma, 2 gramos IV cada 8 horas. ¿Y por qué le vas a administrar uno de estos 3 medicamentos? Bueno, porque en estos pacientes con algún traumatismo craneoencefálico o algún trauma policontundido, o un paciente que tenga una neurocirugía o que le hayan realizado una neurocirugía, una derivación ventrículo-peritoneal o inmunosupresión, tienen alto riesgo de contagiarse por pseudomonas. Entonces, estos 3 medicamentos, cefepime, ceftazidima y meropenem, se van a caracterizar por ser antibióticos antipseudomónicos, en el cual pues, te van a ayudar para poder cubrir pseudomonas aeruginosa. Entonces, esos son los datos importantes en los cuales tú tienes que tomar en cuenta. De 18 a 50 años, doble esquema de antibióticos, ceftriaxona, vancomicina. Mayores de 50 años, triple esquema de antibióticos, ceftriaxona, vancomicina y le agregas la ampicilina. ¿Para qué? Para cubrir listeria. Y si es alérgico a la ampicilina o las penicilinas, le administras trimestoprim con sulfametazosol. Y en pacientes con algún trauma, una neurocirugía, derivación ventrículo-peritoneal o inmunosupresión, pues van a ser la vancomicina más uno de estos 3, cefepime, ceftazidima o meropenem, para poder cubrir pseudomonas. Así de sencillo es el tratamiento. Sin embargo, pues se nos está pasando algo. En todos estos 3 grupos de pacientes, 18 a 50 años, mayores de 50 años y con estos antecedentes, tenemos que agregar aquí dexametasona a dosis de 10 miligramos IV cada 6 horas. Si no tienes dexametasona y si en tu TAC de cráneo se reporta edema cerebral, tienes que administrar mannitol a dosis de 0.25 a 1 gramo por kilo de peso. Esto va a ser por vía intravenosa, bolo cada 6 a 8 horas, durante 3 dosis. Es decir, tú le vas a administrar 3 dosis de mannitol, la dosificación 0.25 a 1 gramo por kilo de peso, ¿ok? En bolo. Y una nota muy importante que tienes que tomar en cuenta es que aunque tú no le hayas realizado una punción lumbar a tu paciente o aunque tú no le hayas realizado una neuroimagen en sospecha de una meningitis bacteriana o de una meningitis, tú no tienes por qué retrasar el tratamiento con antibiótico, ¿ok? Si no hay punción lumbar o imagenología, ya sea un ataque de cráneo o una resonancia de cráneo. Si tú no le has realizado a tu paciente una punción lumbar o una neuroimagen, tú no tienes por qué retrasar el tratamiento antibiótico, que te lo expliqué en este cuadro. ¿Ok? Entonces recuerda que el diagnóstico, aparte de la interpretación del líquido cefalorraquídeo, que lo comentábamos previamente, el diagnóstico se basa principalmente en las manifestaciones clínicas que te va a presentar tu paciente.
Es decir, va a llegar con alteración de la conciencia, desorientación. A su vez, los familiares te van a referir que el paciente presentó desorientación, alteraciones en la conciencia, en ocasiones va a presentar crisis convulsiva y te va a comentar que ha tenido fiebre, en ocasiones cuantificada. Tú le vas a interrogar cuánto, o en ocasiones fiebre no cuantificada, y ahí pues ya le comentas tú si lo ha sentido caliente, si ha presentado escalofríos, si ha sudado mucho, etcétera, ¿no? Y además, pues el paciente pues va a encontrarse con otras alteraciones, como ya lo habíamos comentado anteriormente, crisis convulsiva principalmente. Entonces, una vez que tú tengas esos síntomas o esos signos, pues ya tú sospechas de una neuroinfección e inmediatamente tú le tienes que dar tratamiento con estos antibióticos de acuerdo al grupo que se encuentra, ¿no? 18 a 50 años, mayores de 50 años y con antecedentes de trauma, neurocirugía, derivación ventrículo-peritoneal o inmunosupresión, más agregar dexametasona o, en dado caso que presente edema cerebral, manitol. No debes de retrasar el tratamiento de antibiótico porque es igual que el evento cerebrovascular. El tiempo es cerebro. Lo que quieres aquí es combatir a la bacteria que está propiciando que te genere alteraciones neurológicas en tu paciente, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, es un manejo sencillo, en el cual los puntos a destacar pues vendría siendo, una disculpa, vendría siendo principalmente no retrasar el antibiótico, ¿ok? ¿Alguna duda que tengan principalmente respecto a este tema? Pónganlo en los comentarios, te voy a estar leyendo.